Muy bien, una vez que nosotros hemos revisado los tipos de minerales metálicos y no metálicos y adicionalmente los materiales de construcción que nosotros encontramos en la industria minera, nos toca ahora abordar la temática de la maquinaria que se usa justamente para las actividades mineras. Vamos a empezar desde la maquinaria de mayor tamaño hacia la de menor tamaño. Bien, ¿qué es lo que tenemos entonces? Tenemos como primer ejemplo la rotopala. La rotopala es una excavadora sumamente grande, una excavadora gigantesca que usualmente funciona mediante una rueda dentada que mediante un motor giratorio, la rueda dentada nos ayuda a excavar el material, pero únicamente en operaciones de minería superficial. El material que puede excavar una rotopala en un día puede ser hasta de un campo de fútbol entero. Estamos hablando de que se puede excavar un campo de fútbol entero con una profundidad de 30 metros. Entonces, esto nos da más o menos un total de 240.000 toneladas de material al día. Es sumamente grande lo que se puede excavar con una rotopala y es uno de los equipos prácticamente más completos de la industria minera. Actualmente no hay muchos en Latinoamérica, en el Ecuador no se han usado aún este tipo de maquinarias y bueno, en la foto nosotros podemos observar la que en su momento se consideró la máquina más grande construida por el ser humano. Bien, vamos a pasar entonces con la dragalina. La dragalina es otro tipo de excavadora ya un poco más frecuente, incluso de ver dentro del territorio nacional, que es una excavadora de grandes dimensiones que usualmente soporta cargas de gravedad mucho más altas que la de una excavadora normal. Usualmente, dado su tamaño, se tiene que armar en el mismo lugar en donde se va a realizar la explotación minera. Entonces, ¿de qué constituye en este caso una dragalina? Se constituye de los pies metálicos, puede estar montada también sobre orugas, pero todo depende del tamaño. Mientras más grande la dragalina, es un poco menos probable que se pueda montar sobre orugas. Si las orugas no es una buena opción, se tiene que montar sobre pies metálicos, ¿no? Tenemos el mástil, que es justamente la sección más larga de la maquinaria, y tenemos la pala cargadora que puede ser de distintos tamaños, siempre y cuando se tome en consideración la capacidad de carga de la dragalina y la capacidad de carga del mástil, ¿no? Puede rotar 360 grados sobre su eje X como lo haría cualquier excavadora y es muy útil para usarse en superficies y lugares que son susceptibles a inundaciones o lugares incluso inundados, ¿no? Esta es la dragalina, una acotación pequeña. Dentro de las diapositivas, dentro del material, ustedes tienen los links de acceso a videos donde se puede visualizar la operación de este tipo de maquinarias e incluso en el caso de la dragalina tenemos un video donde se puede visualizar el armado de este tipo de máquinas, ¿no? Bien, continuamos entonces con la excavadora frontal o cargadora frontal, también es llamada de esa forma dentro de la industria. Y es una máquina autopropulsada, ¿no? Que usualmente se asienta sobre una base de orugas que le ayudan a la movilidad, ¿no? En este caso, no es muy común ver excavadoras frontales asentadas sobre neumáticos, sin embargo, sí se lo podría hacer. No es común, como les repito, pero se lo podría hacer. De igual manera, puede girar sobre su eje X 360 grados y es usada para cargar material, elevar o en este caso transportar material, ¿no? Bien, ¿de qué se compone entonces una excavadora? Tenemos la cabina principal. Junto con la cabina y el cuerpo de la cabina se encuentra también el motor que ayuda a impulsar la excavadora. Tenemos también el brazo, que es justamente la primera parte de la excavadora. Tenemos la pluma, que es la que sostiene el cucharón. El cucharón tiene varios tamaños, pero lo más común, se podría decir, es de 1 metro cúbico.
Sobre esta estructura, tanto del brazo plumicazo, tenemos la conexión hidráulica de la máquina, bien, de la máquina excavadora. Ahora, ¿por qué a este tipo de excavadora se le llama excavadora frontal? Porque también tenemos otro tipo de máquina que se suele llamar retroexcavadora, que es la que ustedes ven en pantalla en este momento. La retroexcavadora se utiliza también para trabajos polivalentes de excavación y es una variante de la que vimos anteriormente y no tienen que ser confundidas entre ambas porque usualmente el brazo de carga posterior de la retroexcavadora es la que le da justamente el nombre, pero adicionalmente tiene una pala de carga frontal, ¿sí? Entonces, este tipo de excavadora es mucho más útil dentro de los escenarios de excavación, sobre todo en superficies por la polifuncionalidad justamente, ¿no? Entonces, ¿de qué se constituye? De igualmente en la cabina, el motor, el brazo posterior y el caso o cuchara anterior, ¿no? Que es lo que tenemos en la parte frontal. Adicional entonces a estas excavadoras nosotros tenemos la mototrailia o también llamada scraper, que es prácticamente una máquina utilizada para excavación superficial, únicamente remoción superficial. También se le utiliza muchísimo para la carga y transporte de materiales y usualmente para la descarga y nivelación de terrenos, dado que es una máquina polifuncional, pero es ampliamente usada sobre todo para labores de carga. Se puede usar en arena, arcilla, incluso rocas disgregadas, no roca dura, porque en realidad no tendría un propósito usar este tipo de maquinaria en roca dura. ¿De qué consiste? Una caja abierta y un dispositivo de descenso junto con un mecanismo de corte que nos ayuda justamente a llevar las operaciones de remoción de material superficial, ¿no? Tenemos entonces el bulldozer. El bulldozer igual no es una excavadora, es un tipo de maquinaria destinada únicamente al movimiento de material por arrastre. ¿De qué consiste un bulldozer? Tiene una cuchilla junto con una pequeña pala de empuje en la parte frontal. Es impulsado por un motor y está sentada su cabina y justamente su motor está sentada sobre un mecanismo de oruga que le permite la movilidad, pero solamente en un sentido, que sería el sentido delante-atrás. No puede movilizarse en este caso hacia la derecha o hacia la izquierda, sino que tiene que hacer uso de también el eje frontal y el eje posterior, ¿no? Entonces, no se usa para carga de materiales, únicamente para movilización por arrastre y la conducción siempre va a ser en línea recta. Tenemos también el camión minero o el volquete minero, yucle también llamado, que es prácticamente un vehículo todoterreno destinado para la carga de materiales, de una gran carga, una gran capacidad de materiales y es diseñado justamente para la explotación minera y sobre todo para aquellos proyectos a gran escala. Son extremadamente pesados, son extremadamente grandes, pero sin embargo, durante el pasar de sus años han evolucionado muy bien y esto facilita mucho el mantenimiento de este tipo de vehículos pesados. Los hay de combustión y los hay también de impulso, en este caso eléctricos, ¿no? Tenemos entonces una capacidad de carga máxima para uno de los vehículos más grandes de este tipo de 360 toneladas. Entonces es más o menos equivalente a cargar entre 6 y 9 elefantes dentro de su volquete. Tenemos entonces la maquinaria ya destinada para perforación, esto tanto para perforación superficial como subterránea, pero es mucho más usado en excavación subterránea, que se le conoce como el martillo jumbo o perforadora. Entonces, este nombre recibe gracias a la capacidad de perforación con la que se ve equipada en su parte superior, donde tiene dos brazos metálicos que son impulsados tanto por energía como por enfriamiento hidráulico. Ahora, este martillo de perforación usualmente se lo usa directamente contra la roca con el objetivo de perforar pequeños hoyos donde posteriormente será colocado
la dinamita para proceder con el proceso de voladura, que es como se le conoce entonces a la detonación de la roca, que puede tener material susceptible, justamente minerales susceptibles a la comercialización, ¿no? Entonces, en su gran mayoría se opera por una persona o dos personas como máximo y obviamente una de ellas traza la malla de perforación y la otra procede a realizar los agujeros directamente sobre la roca. Tenemos la pala cargadora de bajo perfil o LHD, que son equipos ya diseñados específicamente para minería subterránea y diseñados específicamente para cargar y transportar el material que fue producto de la voladura o de la explosión justamente de la detonación de la roca, ¿no? Entonces es un vehículo de menor tamaño que puede entrar perfectamente en la mina sin la necesidad de obstaculizar el ingreso de otras máquinas, que es lo que tiene un caso o un cucharón bastante grande, más o menos de entre 5 y 8 metros cúbicos de capacidad, ¿no? Y puede cargar entonces hasta 6 toneladas. Tenemos adicional a la pala cargadora de bajo perfil, tenemos la grúa de levante, igual diseñada específicamente para la actividad minera. Ahora la grúa de levante usualmente es usada también para la colocación de explosivos en las paredes superiores de la excavación, de los túneles justamente, ¿no? Es usada también para trabajos en altura, puede tener una inclinación máxima de 90 grados, un ángulo de inclinación de 90 grados y una capacidad únicamente de 2 personas, ¿no? Tenemos también la bomba de hormigón, que es usada justamente para la proyección de concreto u hormigón hacia las paredes de los túneles, tanto paredes laterales como superiores, con el propósito de reforzar la estructura interna del túnel. Sí, de esta manera garantizar la seguridad de los trabajadores y la integridad de la maquinaria que se encuentra dentro de la excavación. Tenemos también la rozadora minera. Estos son equipos prácticamente de perforación que tienen potentes cabezales de corte que están optimizados y diseñados para excavar de forma continua y se usa tanto para el diseño de carreteras, el diseño de túneles y también cavernas subterráneas, sin utilizar explosivos. Esto es lo interesante, que se puede remover el material directamente de la roca sin la utilización de explosivos. Estas máquinas son electrohidráulicas. ¿Eso qué quiere decir? Usan energía y usan también agua. Entonces, el agua se utiliza justamente para refrigerar tanto los cabezales como en este caso las puntas de la máquina que se utilizan para la excavación, ¿no? Son ideales para la extracción de carbón, para la extracción de oro, sin la necesidad usualmente en minerales de roca blanda. En roca dura es un poco más difícil utilizar este tipo de maquinaria y usualmente ya se suelen utilizar explosivos. Tenemos entonces otro tipo de maquinaria y una máquina de gran tamaño, grandes dimensiones. Bueno, en la diapositiva se ve un poco pequeño, pero el tamaño es gigantesco en realidad, de la tuneladora, que es una máquina capaz de excavar túneles de sección completa y a la vez puede colocar paneles de concreto de forma definitiva o de forma provisional en las paredes internas del túnel, garantizando la seguridad no solamente de los trabajadores, sino también de la maquinaria que se usa para la explotación. ¿De qué consiste? Consiste de un cabezal giratorio, también llamado escudo, que prácticamente acciona cabezales de corte que son impulsados por motores hidráulicos o motores eléctricos. Y así nos sorprenda, esta es una máquina que utiliza energía eléctrica para su operación, ¿no? Les invito a que vean el video que está vinculado a la información de la infografía para que puedan ver la maquinaria plenamente operativa y sobre todo el gran tamaño de este tipo de instrumentos, de este tipo de elementos, ¿no?
Adicional tenemos entonces máquinas de clasificación. Lo más común es una cinta clasificadora que nos ayuda a separar el material por tamaños y funciona con un conjunto de bandas y rodamientos que están conectados a un motor que nos ayuda a impulsar por movimiento el material hacia las rejillas de clasificación, teniendo en este caso listo el material para su comercialización final, tanto materiales finos como materiales gruesos. Esto en este caso se usaría dentro de lo que es la explotación de áridos y pétreos. Bueno, tenemos aquí el esquema de explotación justamente con una cinta clasificadora. Vemos que en este caso hay una cargadora frontal, una excavadora frontal en la parte posterior que deposita el material que es minado directamente de la superficie, parece por un proceso previo que tenemos en este caso una cinta de chancado, un equipo de chancado que prácticamente lo que hace es reducir el tamaño del material y también darle una superficie lisa. Después de ese material se transporta por las cintas. En este caso tenemos 3 cintas. Si ustedes pueden visualizar la primera cinta que tenemos al fondo es justamente una cinta de finos. Después tenemos una cinta de igual manera de material árido. Es la segunda que nosotros podemos ver a la izquierda, de menor tamaño y material árido de igual manera. En la última cinta que podemos ver en este caso en la esquina inferior derecha, de material árido pero de un tamaño un poco más grande, ¿no? Entonces de esta manera clasifica la cinta y prácticamente se obtiene el producto directo para su comercialización final, ¿no? Tenemos la planta vibradora Z, o también se le conoce como zaranda. Este tipo de equipo es usado de igual manera para la clasificación del material por gravimetría y por tamaño. ¿Qué quiere decir por gravimetría? Que el material se va separando por acción también de la gravedad junto con la acción de la vibración de la máquina. Usualmente se usa un conjunto de cribas de distintos diámetros por donde es clasificado el material, y en su parte inferior usualmente se tiene alfombrillas de recolección o alfombrillas de acopio donde se deposita ya el material clasificado. Usualmente este tipo de zarandas son usadas ampliamente dentro de la industria de la extracción de oro, sobre todo de explotación aluvial. Bien, tenemos entonces como último equipo las bombas hidráulicas. Las bombas hidráulicas se utilizan ampliamente para manejar grandes volúmenes de líquidos y otras sustancias u otro tipo de fluidos que pueden darse como resultado de la explotación minera. Entre las aplicaciones más comunes para las bombas hidráulicas tenemos el drenaje de las minas, usualmente del agua que se usa para la explotación minera. Tenemos en este caso también el traslado del suministro de agua al personal de las minas y el procesamiento de los minerales por acción de lavado. Adicional, los tipos principales que se encuentran de este tipo de maquinaria son bombas de lodo, que es para el transporte de abrasivos, lodos con un contenido sedimentario bastante alto. Tenemos también bombas de sumidero, que usualmente se lo usa para el transporte de los sólidos suspendidos. En este caso ya el líquido, el fluido, tiene una presencia más baja de sólidos gruesos, como se lo suele decir dentro de la industria. Y también tenemos bombas de diafragma, que usualmente es para el transporte de líquidos corrosivos y a su vez abrasivos. También tenemos una de las más potentes, que sería la bomba de pistón, que nos ayuda a transportar el líquido a alta presión, y son usadas usualmente cuando tenemos que transportar el líquido desde partes de cotas bajas hacia cotas mucho más altas, ¿no? Adicional, se puede usar también para el transporte de corrosivos y abrasivos en relación a los líquidos y fluidos que pueden darse como resultado de la explotación minera, cuando se ha utilizado en este caso sustancias químicas peligrosas.
¿sí? Entonces, esos son los tipos de maquinaria que usualmente se emplean dentro de la minería y de los diferentes regímenes de explotación, ¿no? Sin más, entonces, nos quedaría por revisar cuáles son los principales proyectos mineros que existen en el Ecuador y también cuáles son las fases de la explotación minera para cada uno de los tipos que existen, siendo la subterránea, la explotación superficial y la explotación aluvial. Bien, entonces conmigo muchísimas gracias, nos vemos en un siguiente video.